espero que ustedes también. Miren, ustedes como estudiantes del curso de Ingeniería Económica, la continuación del mismo va a llevar a llevar gestión financiera, ¿cierto? Y la gestión financiera es una rama, ¿cierto?, de la gestión administrativa que abarca principalmente las metodologías, técnicas, herramientas para la gestión de los recursos financieros en el corto plazo. O sea, la gestión financiera se desarrolla en dos grandes grupos. En cada grupo se aplican metodologías diferentes, enfoques diferentes. En el primero va una visión del negocio, de la gestión del negocio en los recursos financieros en el ámbito de corto plazo, que más está orientado a la toma de decisiones operativas, ¿no? De operación y financiamiento de corto plazo. Operación de mantener continuidad del negocio y financiamiento para esta operación, ¿no?, de corto plazo. ¿Y por qué corto plazo? Porque lo que ustedes tienen en una empresa cuyo objetivo fundamental es la de organizar el ciclo productivo, transformar los materiales en un producto terminado o en un servicio. Estos, hasta que se termine, se almacena, en el caso de productos terminados, en este servicio se aplica, y después se cobra, no pasa más de un año. Definitivamente, este momento que desde que comienzo a producir, hasta que lo almaceno, hasta que lo vendo, y asumiendo que las ventas son al crédito, entonces hasta que lo cobre, todo eso se realiza pues en un periodo, en la mayoría 3 meses, 2 meses, y en casos más excepcionales a más tiempo, pero no pasa del año, definitivamente. Entonces va a la toma de decisiones de operación y financiamiento. Y la gestión financiera de largo plazo ve todo lo referente al soporte de la gestión de los procesos de toma de decisiones en cuanto a la inversión que tiene connotación de largo plazo, mediano y largo plazo, y cómo financio también esta inversión. Entonces, son dos. En el ciclo de financiamiento tenemos 3 tipos de toma de decisiones: las operativas, las financieras y la de inversión. Entonces, lo que ustedes van a ver en principio van a ser lo que sigue, gestión financiera, gestión de corto plazo, que es operación y financiamiento. El largo plazo ya lo ven en otro curso. Creo yo, me parece que eso está contemplado como curso electivo en la malla, ¿no? Me parece. Entonces, no me acuerdo el nombre del recurso, pero creo que lo llevan ahí. Pero es selectivo, ¿no? Al menos todos tienen que tener conocimientos previos de la gestión de corto plazo. ¿Y por qué corto plazo? Al margen, y usted dirá, profesor, yo tengo una inclinación quizás por una rama, por una especialidad que no es finanzas. Los sistemas también me pueden decir lo mismo, pero no está alejado de un poco está, la opinión esa, un poco alejado de la realidad. ¿Por qué? Si ustedes tienen la expectativa de terminar la carrera, y desarrollarse en el campo profesional, en el área que ustedes elijan, tienen una expectativa, y una vez que tienen ahí, tienen una expectativa en los siguientes años de poder tener aspiraciones de crecer. Y en esa línea de aspiración a crecer, tienen que tener una preparación, no solamente de experiencia, técnica, si se quiere decir, de manejo del área, de las funciones, sino también de conocimientos, no necesariamente técnicos, ¿no?
eh, el jefe, en realidad, de un área, cualquiera sea el área que toque, sea sistemas industriales, mecánicos o cualquier especialidad, tiene que tener capacidades y conocimientos y capacidades de gestión, de cómo administrar los recursos, ¿no? Para que tenga una continuidad y posteriormente para que esa continuidad también provoque, ocasione, como producto o consecuencia, un incremento del valor en la toma de decisiones. Y para ello, entonces, se necesita que el jefe tenga conocimientos también de la parte económica, de la parte financiera básica, pero al menos esos conocimientos, para que pueda sustentar. Como jefes de un área, ustedes tienen que permanentemente estar en contacto con la gerencia general, y la gerencia general siempre pide evaluaciones. Toma decisiones, evaluaciones, ¿no? ¿Me estás proponiendo un cambio? Sí, desde el punto de vista técnico, sustentable desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero. La parte técnica no va a haber duda alguna que el área lo va a tener que cubrir y explicar de la mejor manera. Entonces, cuando uno trata de expresar una alternativa para mejorar, siempre sustenta la parte técnica. Y la parte técnica refiere a que a plasmar que el modelo que ustedes están planteando es un modelo que funciona, que va a funcionar, que va a dar solución a un problema, a una situación determinada, y que la implementación va a conllevar a un cambio, ¿no? Y ese cambio sí es posible realizarlo técnicamente. Y a su vez, te tienes que sustentar que ese cambio, validado ya técnicamente, va a producir un beneficio. Va a producir un beneficio. Y ese beneficio requiere pues técnica, ¿no? Y eso es lo que se enseña en la parte de la gestión financiera de corto plazo. Porque los cambios, los sustentos que ustedes van a hacer tienen expectativas en cuanto al tiempo de corto plazo, ¿no? Ya después, ante mayores responsabilidades, ya el profesional va a requerir también tener unos conocimientos de la gestión financiera de largo plazo, que le llaman finanzas corporativas, algunos lo llaman así, donde tiene que ya saber cómo se realiza una inversión, un proyecto de inversión, ¿no? Eso ustedes lo van a ver de alguna manera cuando lleven el curso de proyectos de inversión, ¿no? Diseño y evaluación de proyectos de inversión, ¿no? Algo de ello, y finanzas corporativas como tema electivo, ¿no? Entonces, la parte que vamos a ver acá ahora es algo que engancha el curso de ustedes, lo que han llevado ustedes, con lo que viene para adelante. Y nuevamente no están contenidos en los libros. Es un tema que de constante lectura en las empresas. En las empresas, claro, claro que están bien organizadas, no importa si es el tamaño, pero que están bien organizadas y que están muy atentas a su entorno. Son empresas que se conduce a un entorno de mercado competitivo de manera muy inteligente. Entonces, la manera de sobrevivir en un mercado de manera inteligente es justamente saber cómo se va comportando este mercado, qué es lo que se viene, ¿no?, como tendencias, y cómo reaccionar. Las empresas que reaccionan mejor ante los cambios son las que sobreviven y pueden desarrollarse, ¿no? No importa el tamaño. Entonces, a efecto de no poder estar siempre actuando de manera racionaria, hay que hacerlo siempre de manera proactiva, ¿no? Y eso es un elemento, entonces, un concepto que vamos ahora a ver mediante ejemplos reales, y que ustedes un poco me van a entender. La idea es que el profesional que se esté formando tenga al menos presente primero de que lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido, tienen pues tienen variables cuyos valores
van a estar constantemente variando. Entonces, nos hemos visto en las clases pasadas que teníamos metodologías diferentes sobre la base de conceptos ya aprendidos, donde nada era cierto, ¿no? No es que nada era cierto, sino que nada no era nada establecido. Nada queda establecido, todo es variable, ¿no? Entonces, en esa variación, nosotros tenemos que ser capaces de poder tener algunas ideas de qué tanto va a variar. Y esa variación nadie nos la va a dar con información. Nosotros tenemos que conseguir información para determinar. Nosotros estamos viendo de que nuestro flujo de caja, de cualquier alternativa, hay una cantidad de años, valor de la inversión, costos, ingresos, ¿no? Entonces ahí yo tendría una consideración de cómo estarían variando en función de lo que está sucediendo en el mercado o lo que va a suceder en el mercado en el corto plazo. No los quiero atorar ahorita con conceptos de largo plazo, también de corto plazo. En los primeros 6 meses, ¿qué estaría pasando, por ejemplo? ¿No? Y en el entorno industrial, en el entorno nacional, en el entorno global. Y ahí tener lecturas de qué es lo que se va viniendo. Las empresas, como digo, inteligentes, saben muy bien capitalizar ese conocimiento y se van preparando. De tal manera que cuando suceda lo que prevén de que va a suceder, entonces ya se encuentran de manera más preparada, ¿no? Son golpes, son impactos que van a venir y para ello tienen que estar preparados. Entonces, y yo les puedo poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? De 2 personas, por ejemplo, que ahora pueden estar en las mismas condiciones. Imagínense que 2 personas tienen las mismas condiciones físicas, la misma edad, el mismo estado de salud, el mismo peso, tallas, y mientras uno sigue manteniendo su status quo, su situación normal de peso, otro decide, por ejemplo, tener una rutina de fortalecimiento muscular, por ejemplo. Entonces va haciendo deportes, haciendo ejercicios y sus músculos se van a ir fortaleciendo, ¿cierto? Entonces pasa 6 meses, vamos a suponer, y ambos salen a pasear y sufren el impacto, ¿no? de un accidente con el cual lo golpea. Entonces, la persona, imagínense que reciben el mismo impacto, la misma connotación, la fuerza, ¿no? Imagínense que lo reciben pues, en las piernas, ¿no? O en los brazos. ¿Qué creen ustedes que podría pasar a aquella persona que se ha preparado muscularmente? ¿Soportaría mejor el golpe que respecto al otro? Los dos van a tener el mismo efecto. Uno saldría más con mayores heridas, mayores traumas. ¿Cómo creen ustedes que podía darse ante esa situación estas 2 personas? A ver si me pueden indicar. Señorita Luna, por ejemplo, usted. Señorita Luna. Señor Jiménez. Señor Jiménez. Señor Jiménez. Señorita Cayata. Sí, profesor. Sí, le hacía esa consulta. ¿Qué tiene usted que puede pasar? Bueno, si la persona es más joven y tiene mejores condiciones físicas, entonces las consecuencias de los traumas creo que serían más leves o con el tiempo o recuperables a un menor tiempo que una persona adulta
u octogenaria, tal vez. No, dos personas que son iguales, que tienen la misma edad, solamente que una tiene mayor fortaleza física porque está haciendo deporte y el otro tiene una condición sedentaria. Ante un mismo impacto, una fuerza de impacto, ¿no? de un accidente, ¿quién puede asimilar mejor? Tal vez la que tenga mejores condiciones físicas, el deportista, creo que mencionó. No, quizás pueda recibir el golpe, mientras que alguno pueda aguantarlo, quizás el otro, en la misma intensidad, le pueda romper un brazo, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿No? Igual también sucede acá en las empresas. Las empresas están bien preparadas, ¿no? Con tiempo van estableciendo estrategias, van estableciéndose, se van preparando para los choques, entonces los encuentran mejor. Y es así entonces que sucede en el ámbito empresarial. Las empresas necesitan trabajar, conducirse adecuadamente. Si se viene algo, entonces protegerse o saber qué cosa hacer, ¿no? Y es así entonces de que bajo ese contexto tenemos entonces que actuar. Ustedes ya tienen conocimientos al menos básicos que pueden ustedes recoger, pero para poder entender lo que les voy a comentar, ¿no? Pero ustedes seguramente lo van a, y es seguro que en en el curso que ustedes lleven en gestión financiera, puedan ustedes también tomarlo en cuenta cuando vayan aprendiendo las diferentes herramientas y técnicas que se van teniendo, ¿no? Que se van teniendo bien el profesor enseñarles, ¿ya? Entonces siempre mantengan porque son temas que no se abarcan en libros, ¿eh? No se abarcan, pero que sí en las empresas, en el ejercicio cotidiano, es común, es necesario hacerlo. Entonces, aquellas personas, aquellos profesionales, en este caso aquellos muchachos que van en esa línea y entienden esa lógica, entonces definitivamente van a tener mejores posibilidades, porque les da una perspectiva mucho mayor de lo que representa el trabajo en sí de un área. Mientras que los otros, ¿no? Practicantes, es decir, o muchachos jóvenes que están trabajando, tienen una orientación más cortoplacista, más de cumplimiento de tareas. El jefe siempre necesita tener un grupo de personas que lo asistan también en el tema estratégico, ¿ya? Y eso es importante. Entonces, aquella persona que puede distinguirse y estar más cerca del jefe, entonces va a tener más posibilidades, puede tener mejores posibilidades de crecer y avanzar profesionalmente, ¿no? Entonces, debemos entender entonces ver el entorno que se va teniendo. Entonces vamos a dar un ejemplo de situación de empresa, de situación que se va generando, que se va dando un antes, un durante y un después de situaciones, y cómo en cada una de las situaciones que se van dando, cómo es que en esos países, por ejemplo, en la cual está sucediendo ello, y qué tiene que ver con Perú, y qué tiene que ver con una empresa. Eso lo vamos a ver entonces, y quisiera que ustedes también vayan participando y vayan opinando. ¿Les parece? Entonces, vamos a poner... Nosotros vimos la inflación, el tema de inflación, pusimos un cuadro del Banco Central de la Reserva de Perú, ¿no? Donde ahí establecíamos, tenían como meta la, la, eh, la institución de poder controlar la inflación como meta, y había un rango, ¿cierto? Un rango de valores permitidos, ¿no? Entonces, vamos a poner ese gráfico. A ver, vamos a ver si lo podemos poner acá.
principales indicadores, no, aporte de inflación. Aporte de inflación del Banco Central de la Reserva. Siempre el Banco Central de la Reserva, con cierta frecuencia, hace publicaciones, hace publicaciones y es costumbre poner en todas sus publicaciones un cuadro, ¿no? A ver, vamos a ver si lo ponemos. Acá está. Voy a poner en pantalla, me dicen si lo ven, por favor. ¿Aparece mi pantalla? ¿Me indican, por favor? Todavía, profesor. A ver, esperemos un ratito, por favor. Hay factores que también se incluyen en la tabla de descuento. Ahora sí, ¿no? Sí, profesor. Mire, cuando ustedes estén llevando ya el curso de gestión financiera, seguramente van a estar en una parte del curso interpretando estos reportes. ¿No? Exacto. Entonces, el Banco Central se saca con cierta frecuencia el reporte de inflación. Y siempre acostumbra en la parte primera poner este gráfico, que es bastante simple, pero muy claro, ¿no? Lo que entonces, mire, dentro de la función principal del Banco Central de la Reserva, establece como mandato constitucional, es la institución que es la responsable de la ejecución de la política monetaria en el Perú, ¿no? Y también de controlar la inflación en el Perú. Y esta inflación sale como resultado de un conjunto, una iteración de conjunto de fuerzas. Está el tipo de cambio, ¿no? Están las tasas de interés, están las líneas de la liquidez y volúmenes de crédito que se otorgan, que influye y tiene que ver, tipo de cambio tiene que ver con la gestión de las empresas, ¿cierto? Tasa de interés también tienen que ver por financiamiento, el volumen de dinero que existe en el sector económico financiero de Perú, aspecto de liquidez y crédito. Entonces el Banco Central a veces lo que hace es retira dinero o aumenta dinero en una economía para tener un resultado. Entonces, si nosotros vamos viendo, ¿no?, de que va a haber una situación de crisis, ¿no?, que va a afectar el mercado en los próximos años o en los primeros meses, siguientes meses, entonces yo tengo que estar preparado para eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, eso no sucede con la universidad pública, pero en universidades privadas, por ejemplo, me acuerdo que una universidad prestigiosa acá en el Perú, una de las top, iba ya a hacer una inversión para ampliar muy sustantivamente, ya tenía inclusive ya avanzado la construcción de varios ambientes, varias aulas, ¿no?, para darle mejores comodidades y recibir más gente, ¿no? Y un momento paró esa operación, ¿no?
y decían ya que en un año debemos ya estar incorporando 30% más de personas. Y solamente que no tenemos espacio, si no recibiríamos más, ya tenemos que ampliar, tenemos que recibir. Y de un momento a otro dijo que ya no. ¿No? Yo conversando, ¿y por qué? ¿Y por qué es esto? Decisiones de corto plazo, en menos de un año. Es que se viene, ¿no? En los próximos meses una situación de desaceleración de la economía. Y cuando se desaceleración de la economía, las industrias, las empresas reducen la producción. Al reducir la producción, reducen las ventas. Al reducir las ventas, reducen los ingresos de las empresas. Al reducirse los ingresos de las empresas no pueden contener al nivel de gente, a la gente que tienen, la cantidad de personas que tienen contratadas. Entonces comienzan a despedir. Y los que quedan trabajando cuidan su puesto de trabajo. Entonces, y si cuidan su puesto de trabajo, ¿qué quiere decir? De que si tenían pensado estudiar, ya no lo van a hacer. ¿No? Una, de que mejor me concentro en hacer bien mi trabajo. Porque el estudiar, ¿no? En una universidad, en otros cursos, voy a estar un poco distraído, porque el tiempo no me va a alcanzar, ¿no? Entonces, y eso no me conviene, no tengo que cuidar mi puesto. Y la otra, porque no sé si mañana me vayan a sacar, ¿correcto? Entonces, prefiero guardar mi dinero. Entonces, por esa razón, entonces, postergamos, congelamos nuestra actividad de crecimiento hasta que la economía se recupere. Algo así también sucede con las empresas. Entonces, van moviendo. Entonces, las empresas no se pueden estar endeudando, o no pueden estar creciendo más si no van a poder vender más. Entonces, ¿qué ganan comprometiéndose con mayores préstamos para crecer? Cuando el mercado no va a racionar, ya se compromete con ingresos, bueno, con desembolsos que no van a poder cubrir. Entonces ahí entran en trompo, ¿no? Entonces pensaba crecer, me pedí más préstamos, al final no puedo, tengo material ahí comprado, tengo sobre stocks y no puedo vender. La plata está ahí y los compromisos de pago de las deudas que me han entregado no, no se pueden omitir, así que vendo poco, tengo que pagar mucho y al final entran, ¿no? Problemas. Entonces, en el tipo de cambio, ustedes seguramente han escuchado, ¿no? Que el Banco Central de Reserva en la economía entra haciendo intervenciones, ¿cierto? Ustedes han escuchado seguramente ese caso, muchas veces, ¿no? El Banco Central de Reserva interviene en el mercado cuando el tipo de cambio sube o cuando el tipo de cambio baja, ¿cierto? ¿Es así? ¿Han tenido ocasión de escuchar? En algún momento, ya sea por algún medio, por radio, televisión o por internet. Señorita Orozco, ¿sí? ¿No? Perfecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace cuando entonces, ellos hacen un sistema de flotación sucia? Es decir, ¿por qué es sucia? Porque si se lo dejan libre el mercado, que el mercado sea el que opere, el que determine el precio por oferta y demanda, cuando comienza a exceder, cuando comienza a tener un cambio muy significativo, interviene hasta regularlo, ¿no? Entonces, cuando el tipo de cambio comienza a subir, ¿por qué sube? Un precio porque en el mercado escasea, ¿no? Escasea el producto, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace el Banco Central de Reserva para bajar el tipo de cambio? A la economía le inyecta dólares. Entonces, en la economía, entonces, como hay un poco más de abundancia, entonces ya el producto se puede conseguir, ya no escasea tanto, entonces su precio tiende a bajar, el tipo de cambio tiende a bajar. Y así va regulando, ¿no? Cuando
Eso es cuando es alto, ¿no? Y el bajo también en sentido contrario, ¿no? Cuando baja, también en sentido contrario interviene. Interviene hasta que llega un momento en que dice ya se está corrigiendo y ahí deja de intervenir. En el tema de liquidez también igual. El dinero que se tiene en la economía también igual. Cuando quiere retirar soles, cuando quiere enfriar la economía se comienza a calentar. ¿Qué significa? Que comienza a crecer muy rápido. Y el crecimiento rápido no es bueno, ¿no? Entonces, imagínense una persona delgada, muy delgada, necesita subir peso. ¿Está bien? Entonces, tienes que aumentar el peso. Aumento, pero en forma progresiva. Pues no puedes aumentar pues, de un día para otro mucho peso. El cambio muy rápido, incrementa el peso, hace que todo tu organismo se descontrole, porque el cuerpo no está diseñado para crecer tan rápido el peso, ¿no? Igual también ocurre en la economía. Entonces, existen distorsiones, ¿no? Que en vez de ayudar, perjudican. Entonces, cuando comienza a crecer mucho, entonces tengo que enfriarlo un poquito, ¿no? Entonces, que crece mucho, hay expectativa de seguir creciendo, todos comienzan a producir, y para producir todo el mundo comienza, bueno, me refiero a las empresas, ¿no? Todas las empresas comienzan a pedir créditos, y comienzan. Entonces, lo que se va a hacer, el Banco Central lo que hace es sube la tasa de interés, haciendo que el interés sea caro, y desalienta a las industrias a pedir préstamos. ¿Por qué? Porque lo están encontrando caros. Entonces dejan de pedir menos préstamos, y al tener menos préstamos, menos capacidad de invertir en el tema operativo de financiamiento, bajan su nivel de producción. Y al bajar su nivel de producción, bajan el ritmo de crecimiento de la economía. Cuando quieren retirar, entonces, para ello, entonces, si quieren enfriar la economía, tienen que retirar dinero. O sea, si quieren subir la tasa de interés, ¿qué es lo que hace en sí el banco? El Banco Central no es que van a los bancos comerciales a indicarles, ¿no? Y decirles, oye, vas a subir, tienes que subir tu tasa de interés. No tanto así va. Lo que hacen es, si quieren, por ejemplo, retirar soles, y lo que hacen, cogen dólares, por ejemplo, y, 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 y también crean instrumentos financieros y los ofertan a los bancos, y los ponen en subasta. Entonces le dicen, por ejemplo, puede indicar al banco, quiero cambiar dólares, y y les comunica a los bancos, ¿no? Subasta. Entonces los bancos dicen, bueno, me interesa comprarte estos dólares, entonces págame. Entonces les pagas en soles. Entonces, y esos soles que están pagando los bancos, los Banco Central los recibe y los guarda. Entonces, ¿qué ha pasado? Saca de la economía a través de los bancos dinero, masa monetaria, y los tiene en su poder el Banco Central de la Reserva. Entonces, cuando la economía se encuentra con escasez de soles, su tasa de interés sube. Los préstamos en soles suben. ¿Correcto? Entonces, tiene mecanismos para poder hacerlo. Y eso hace pues que haya un efecto en la actividad económica, ¿no? Nacional. Entonces, si estoy viendo, por ejemplo, de que las tasas de interés van a bajar, ¿no? Están bajas y tienen que subir, entonces sabré entonces que ahorita es buen momento para poder pedir un préstamo. Porque si lo quiero ahora, lo voy a tener a una tasa de interés más baja, porque sé de que un tiempo va a subir, ¿no? Seguramente cuando ustedes han estudiado macroeconomía, han estudiado la regla de Taylor, ¿no? ¿Han escuchado la regla de Taylor? La regla de Taylor es muy conocida, donde relaciona estas tasas de interés que el Banco Central de Reserva establece. Los bancos centrales en realidad de todo el mundo, ¿no? Cada país tiene su banco central.
relaciona el crecimiento del PBI y también relaciona la inflación. Entonces, en base a esos valores de la inflación y el crecimiento del PBI, se determina cuál es la tasa de referencia que el Banco Central de Reserva debería de llegar, tasa teórica. Y si la tasa teórica es mayor que la tasa actual, ¿qué significa? De que la tasa en estos momentos está subvaluada. Significa que tiene que subir, ¿no? Si la tasa teórica es más, entonces yo tengo que tener una tasa, tengo que esperar de que el Banco Central le tenga que elevar. Por ejemplo, hace más de 6 meses ya se sabía que la tasa de referencia tenía que subir. Había llegado al punto más bajo, histórico, 0.5% anual, tasa de interés de referencia que el Banco Central determina para la economía. Ahora está en 2. ¿No? Entonces, ¿qué estaba haciendo el Banco Central de Reserva? Ha estado subiendo. ¿Por qué? Para desalentar el crecimiento, ¿no? Desalienta el crecimiento ¿no? ¿No? Con esta tasa. ¿Y por qué? Porque al incentivar el crecimiento también incentiva la inflación. ¿Por qué? Porque como incentiva mayor producción que hacen las empresas, compran más materiales. Como la economía en el Perú, la industria depende mucho de los materiales importados, entonces también crece la importación. Y al crecer la importación, ¿qué hace? Se piden productos que están a un tipo de cambio alto. Al venir acá a comprar esos recursos importados con tipo de cambio alto, las empresas ¿qué hacen? Bueno, están recibiendo un incremento de sus costos. Entonces, como no quieren perder, hay una presión para la subida de precios. ¿Y la subida de precios qué significa? Inflación. ¿Cierto? Y la inflación genera expectativas de inflación. La gente cree que va a seguir subiendo, que va a continuar, ¿no? Entonces, el círculo otra vez, ¿no? Vuelve, se hace un círculo vicioso. La gente cree que va a seguir subiendo, entonces, y las cosas van a subir. Si cree que van a subir, van a subir, ¿no? Y se descontrola, el Banco Central tiene que mantener pues, un equilibrio, ¿no? Y va actuando. Entonces, estas expectativas tienen influencia también de choques. Choques de demanda, choques financieros, choques de oferta, choques externos en realidad, ¿no? Y que justamente son importantes comprender. Y eso es lo que lo vamos a hacer como ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo es que las empresas en situaciones previas, antes, durante y después, tienen que estar siempre atentas, ¿no? Y vamos a poner el caso entonces de una situación. Para ello entonces vamos a comenzar a hacerlo a partir de una hoja en blanco. Vamos a poner una hoja en blanco y vamos a desarrollar de cero vamos a construir entonces una me indican por favor si pueden ver mi pantalla de un Excel de hoja en blanco ahorita. Sí se ve, profesor. Sí, perfecto. Vale. Vamos a hablar de una situación real
que sucedió hace un tiempo atrás. Si nos alcanza el tiempo, podemos hablar de una segunda. En realidad, son varias situaciones. En situaciones normales no hay mucho que decir. Más bien tenemos que hablar de situaciones anormales para más o menos entenderlas, eh, los conceptos, ¿no? Eh, repercusiones en nuestra economía, repercusiones en nuestra industria, repercusiones en nuestras empresas en el Perú, que han ocurrido en los últimos años, que han sido repercusiones fuertes, han sido derivadas de situaciones de difícil situación económica en diferentes países, llamados crisis. Existen varias crisis que se pueden mencionar. Ustedes habrán escuchado seguramente alguna de ellas. Por ejemplo, hay una refiere a la crisis asiática, ¿cierto? La crisis asiática. Había también la crisis de la economía de Estados Unidos, ¿se acuerdan? En el año 2008, ¿se acuerdan? No sé si han escuchado la crisis económica de Estados Unidos. ¿Sí escucharon? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Me indican, por favor? Sí, sí, sí. Por lo menos Sí, yo ¿no? sí he escuchado de... Sí, ¿no? de- Algo, ¿no? ¿Han escuchado la crisis brasileña? No, sí. También llamada, y cuyos efectos se les conocía como los efectos Vodka, ¿no? Por crisis, perdón, crisis, no, Brasil era crisis, efecto caipiriña. Había crisis rusa también, ¿no? La economía rusa también tuvo crisis, ¿no? Y sus efectos se le conocían como el efecto Vodka, ¿no? Crisis española, crisis griega, ¿no? O sea, varios países han tenido, ¿no?, situaciones difíciles. Y vamos a mencionar, y todos han tenido eh, orígenes diferentes, desarrollos diferentes, ¿eh? Vamos a poner, por ejemplo, el caso de una, vamos a escribir acá, vamos a poner crisis crisis, no de un país, sino de un grupo de países. En este caso vamos a poner el caso de la crisis asiática, ¿ya? Que me parece interesante. Miren, en la crisis asiática estuvieron inversas varias economías. Indonesia fue una de ellas. Corea también. ¿Ya? Filipinas. Tailandia. Y otro país más para Malasia. Estos países. Estos países en conjunto. ¿Ya? ¿Cuál fue el punto principal, el concepto importante de interés acá, ¿no? El punto central, si se quiere decir, punto central. Vamos a poner acá punto central. Punto central. El punto central en este caso fue un rápido flujo de dinero privado. ¿Qué pasó en ese entonces? Miren, en Estados Unidos, en ese entonces la economía, ¿no?, una de las economías más poderosas, ¿no? Más poder que ahora, ¿no? Por cierto, ahora no tiene tanto, pero antes tenía mucho más. Y considerando de que esta economía era una economía segura, confiable, y las economías ustedes entenderán que obedecen, por naturaleza, son cíclicas. O sea, es como la curva del seno, ¿no? Del seno y coseno, ¿cierto? O sea, momentos que va subiendo y después va bajando. Es normal. Siempre las economías tienen ese ciclo. Es inevitable. Y justo cuando estaba con el ciclo ya de disminución en la economía de Estados Unidos, cuando se comenzó a dar los signos ya de baja,
el Banco Central de Reserva de Estados Unidos, que es la FED, que se llama la FED, FED, que aparte de también, como el Banco Central de Reserva también tiene el mandato de controlar la inflación en Estados Unidos, tiene, a diferencia de Perú, otra función importante, la de preservar el empleo en Estados Unidos, cosa que no tiene acá el Perú. Y justo se estaba acercando las elecciones electorales en Estados Unidos. Entonces, ¿qué implicaba? Tenía que tomar medidas, ¿no? Y esas medidas conllevaba pues a afectar los ingresos de las familias. Entonces, ¿qué creen ustedes que sucedió? ¿Imperó el tema técnico o el interés político? ¿Qué imperó? Gabriel Vega, ¿qué cree usted que imperó? ¿El tema político o el tema técnico? Antonio Jara, Antonio Jara. Sí, bueno, como usted explica, ahí en ese caso, obviamente el interés político es lo que generalmente es lo que El cálculo importa, ¿no? político, claro. Entonces, el gobierno de ese entonces, el partido político de ese entonces, que quería continuar, ¿no? Siguiendo otros años más, estaban ya en un proceso político de elecciones, definitivamente entonces dijo, no, no puedo yo, no puedo tomar decisiones que afecten, porque si afectan a la economía, ¿qué va a pasar con los votos? La gente va a estar descontenta, ¿cierto? Entonces, comenzó a tomar algunas decisiones. Y esas decisiones, para efectos de mantener contenta a la gente, hizo de que la tasa, el rendimiento de las inversiones en Estados Unidos bajara. Comenzó a bajar, ¿no? Los rendimientos. Porque la economía comenzó a disminuir, ¿no? Su ritmo de crecimiento. Entonces, los inversionistas, si ustedes todos los de Saldón fueran inversionistas que tienen su plata en Estados Unidos y las tasas de interés en Estados Unidos comienzan a bajar, ¿qué hacen ustedes? ¿Se quedan ahí recibiendo menos interés por el dinero que están invirtiendo o buscan otras oportunidades? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué harían como inversores? ¿Cuál es el criterio? Señor Candela, ¿qué haría usted si fuera inversionista? Tiene su plata en Estados Unidos. Baja la tasa de interés. ¿La mantiene ahí o busca lugares donde se pueda ofrecer mayores tasas de interés? Profesor, ¿dijo Candela? Sí, Ya, bueno, en ese caso, sacaré mi dinero, ¿no? Porque ahora me está rindiendo menos que antes. claro, Ya no me sale la claro, cuenta. claro que sí. Así bajo el pensamiento que usted tiene, y también lo tuvieron muchos inversionistas. ¿Y qué hicieron entonces? Bueno, si Estados Unidos no me puede dar mejores tasas, me voy a otro país, pues. Y comenzaron a buscar países. Entonces, y todo ese dinero salió de Estados Unidos. Un buen flujo de dinero salió. Entonces, ¿y se fue a dónde? A estos países, a países del Asia. Se fue a Indonesia, Corea, ahí se fueron a invertir. Entonces, hubo un rápido flujo de dinero de inversiones privadas. Rapidísimo, comenzaban a crecer bastante. ¿Ya? Entonces, para que tengan ustedes una idea, ¿no? Esto sucedió en el año 96, ¿ya? Todavía ustedes ni siquiera existían. Quizás muchos de ustedes, ¿no? Miren, en un solo año, ¿no? ¿No?
llegaron a hacer economía billones, ¿no? Billones de dólares, ¿no? Entonces, el, el PBI, por ejemplo, de todas estas naciones, en ese entonces era 1% del ingreso de los capitales que normalmente tenían estas economías, era 1% de su PBI, ¿ya? 1% de su PBI. Y de repente comenzaron a crecer tanto que se multiplicaron por 7 ese flujo de dinero que normalmente recibía. Cuando comenzaron a salir estos flujos de Estados Unidos, en nuestras economías, se multiplicaron por 7, se multiplicaron. Una barbaridad, ¿ya? Una barbaridad. Y estas economías dijeron, pues, que es excelente, brazos abiertos para estos capitales, brazos abiertos, que vengan nada más. Entonces, liberaron los mercados de capitales para que justamente vinieran más ingresos. Entonces, todo fue una situación de bastante propicia para el crecimiento de estas economías, con lo cual se dio, ¿no? Entonces, se liberaron los mercados, vamos a poner acá, para mantener la idea, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, hubieron razones, vamos a poner acá, principales razones que motivaron el ingreso de capitales. Motivaron el ingreso de capitales. Uno de los principales fue la liberación de mercados, ¿no? Liberación de mercados financieros. También había una buena actuación económica de estas economías. Había las variables macroeconómicas de estas economías estaban muy buenas, muy sólidas. Entonces, ¿por qué no invertir en estas economías, cierto? Y esto generó elevación de la confianza en estos mercados. ¿Qué pasó? Como le mencionaba, ¿qué pasó? Y esto se produjo también una disminución, una reducción de tasa de interés en Estados Unidos, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? Pero, como no, este dinero que se recibía era tan fuerte que en estos países no se reguló. Falta de regulación. Ingreso. ¿No? Entonces, a la economía hubo demasiada liquidez. ¿Ya? Demasiada liquidez hubo en esa economía. Cuando en una economía existe demasiada liquidez, ¿qué pasa? Los bancos de estas economías, teniendo mucho dinero, entonces, ¿qué hacen? Tratan de sacarle la mayor rentabilidad al dinero que hay, ¿cierto? Los bancos reciben mucho dinero y tienen que sacar rentabilidad al dinero que... Entonces comienzan a hacer préstamos, o sea, comienzan, como abunda dinero, entonces ellos ganan por sus intereses, tienen que colocar dinero. Entonces, tiene que haber colocaciones. Entonces comienzan a prestan a todo el mundo. Prestan, a tasa baja, no importa. Total, hay que colocar, porque si no, ¿qué me hago con el dinero acá, en el banco? Prefiero entonces entregárselos a las empresas, a las personas, aunque sean con un poco menos de interés, pero al menos colocárselos, porque si no, no gano nada. ¿No?
Entonces, entonces se comenzó a incentivar las inversiones. Y claro, en las economías hubo estabilidad en los tipos de cambio. Entonces, estas fueron las razones por las cuales se motivaron, ¿no? ¿Esto qué provocó? Hubieron complicaciones. Entonces vamos a entonces a insertar. Y creo acá, creo complicaciones. Complicaciones del ingreso. Este ingreso de capitales. Y ahí comenzaron los problemas. Entonces, por ejemplo, acá, miren señores, ¿eh? Vamos a poner acá un antes, ¿ya? Antes de la situación. Acá antes. Sale dinero de Estados Unidos, ¿no? Parte de este dinero se reparte, todo este dinero se va repartiendo en otras economías. Si bien es cierto, una gran parte se fue acá, a estos países, otras se fueron a otros inversionistas se fueron a otra parte del mundo. Entre ellos Perú. Entonces, si comienza a haber estampida en Estados Unidos en una economía, es muy probable entonces que parte de esas inversiones caigan acá. ¿Qué pasaría con las empresas? Con la situación de las empresas, cuando tenemos una economía donde está viniendo dinero. Recuerden que nosotros no somos una economía, no construimos dólares. No somos una economía que construye dólares, que fabrica dólares, porque fabricamos soles, nada más, ¿no? Y para poder conseguir dólares tenemos que hacer operaciones comerciales para conseguir dólares. Y con esos dólares pagamos nuestras importaciones. ¿Sí? Entonces, parte de este flujo se fue a Perú, ¿no? Se fue a Perú. Y una economía con la cual viene con muchos, entonces, vienen inversionistas de afuera. ¿Qué pasa con la economía? Si estamos recibiendo muchos dólares, muchas inversiones, ¿qué pasa? Se activa la economía, se reactiva, crece, se reduce. ¿Qué hace? ¿Qué sucede? Se reducen las exportaciones, profesor. ¿Por qué se reducen las importaciones? Las importaciones, ¿con qué se pagan? ¿Con dólares? Las exportaciones se reducen porque el dólar está bajo. Ah, bueno, se refiere al cambio. Bueno, véalo por este lado, mire. Si una economía vienen dólares por los inversionistas, ¿no? Porque no les conviene mucho tenerlo en Estados Unidos, entonces vienen a invertirlo acá. Y lo invierten pues en industrias, ¿cierto? Entonces, estos dólares se inyectan y tratan de reactivar a la industria, ¿no? Entonces comienzan a producir más. Y en esa producción no solamente tiene que atender al mercado nacional, sino también incentivan la exportación. Entonces, estas economías, por ejemplo, de estos países, de Indonesia, Corea, Filipinas, Tailandia, ¿no? Van a requerir, como crecen sus economías, también crecen su producción. Y al crecer su producción, crece el pedido pues, de metales. ¿Cierto? Crece su demanda pues, de mayor cantidad de petróleo para producir más, mayor consumo de energía, etc. Entonces, piden metales. Perú tiene metales. Entonces, comienza a producir, entonces comienza la producción de metales, ¿no? Exportamos metales, ellos reciben metales, nos pagan en dólares. Aparte vienen
viene la producción acá, vienen otros inversionistas donde activan también la producción y el consumo nacional. Consecuencia, nuestro país comienza a activarse. Y esa lectura no solamente se daba en la mejora de los indicadores económicos, sino también en el mercado de capitales. La Bolsa de Lima, la Bolsa de Valores de Lima, se convirtió en corto tiempo en la Bolsa de Valores más rentable del mundo, ¿no? Por 2 años o algo así, se convirtió en la Bolsa de Valores, la bolsa que daba mayor rentabilidad. Entonces llamaba mucho la atención. Entonces, uy, acá mira, a nivel mundial, vayamos a Perú, vamos a ganar más. ¿No? Entonces, si estamos nosotros en un contexto donde va a ocurrir eso, y va a durar por lo menos 1 año, 2 años, 1 año, 2 años más, esta estabilidad, este tema, nos conviene a nosotros, ¿cierto? Entonces, las decisiones de las empresas que estaban eran favorables a tener un enfoque de crecimiento, de invertir, de ampliar sus operaciones, ¿cierto? Bien. El consumo, el ingreso promedio de la gente, hay más trabajo, eso tiene más para gastar. Entonces, la cosa va bien por ahí. El tipo de cambio, ¿no? Nuestra economía está creciendo, exportamos muchos metales, ¿no? Y en ese entonces el metal estaba a un precio alto. Internacionalmente, o sea, aumentábamos volumen de exportación y el precio estaba alto. Entonces, el P por Q, precio por cantidad, era mucho más. Los dos crecían. Entonces venían muchos dólares, ¿no? Acá. Y también crecían las importaciones. Entonces no había problema por los dólares que necesitaban las importaciones. En el Perú había entonces dólares debido a las exportaciones. Y los importadores que necesitaban pagar en dólares sus compras tenían acá en el Perú el recurso, ¿cierto?, para comprarlo. No escaseaba, ¿no? Entonces, el tipo de cambio estaba más fuerte, ¿no? Nuestro sol estaba en una mejor posición, ¿no? Se apreció, había una apreciación de la moneda peruana. ¿Qué significa una apreciación? Que la moneda es fuerte, la moneda peruana se hacía cada vez más fuerte respecto al dólar. Entonces, el tipo de cambio subía o bajaba. Cuando la moneda se hace fuerte, ¿qué pasa con el tipo de cambio? ¿Sube o baja? Baja, profesor. Baja, ¿no? Claro, baja. Entonces, eso es lo que está provocando, ¿no? Entonces, en el contexto nacional, entonces lectura acá. Si a nuestros socios comerciales, China, Estados Unidos, ¿no?, Europa, ¿no?, otros países asiáticos, ¿no?, les va bien, a nosotros también nos va bien. ¿Sí? ¿Cuáles eran las complicaciones que comenzaron a ver en este ingreso de capitales incentivó el crecimiento en estas economías? Pero el crecimiento es bueno o es malo. No es que sea malo el crecimiento, ¿no? Siempre y cuando el crecimiento vaya a las inversiones productivas. Entonces, pero el crecimiento acá, no iba por las inversiones productivas. O sea, el crecimiento no se dirigió a inversiones productivas. No se dirigió a inversiones productivas. ¿A dónde se dirigió? A ver, piensen como inversionistas, ¿ya? Ustedes dicen, saco mi dinero de Estados Unidos y lo llevo a Indonesia, Corea. El problema de Estados Unidos, que bajó sus tasas de interés, ¿era eterno o era una situación que va a durar nada más un poco tiempo?
¿Qué creen ustedes? Los Estados Unidos. El problema que tenía Estados Unidos. ¿Iba a ser un problema pasajero o un problema que iba a demorar mucho tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Señorita Dana. Dana Cayana. Sí, profesor, que tal vez se iba a recuperar en poco tiempo. Así es. Y si usted piensa que eso, entonces cuando saca su dinero y lo lleva a Indonesia, a Corea, lo va a llevar para quedarse por mucho tiempo, poco tiempo, por poco tiempo también, ¿cierto? Poco tiempo. Poco tiempo. Entonces, lo invierte justamente en aquello que no lo comprometa por más tiempo. Entonces, si yo lo invierto en inversiones productivas, significa que tengo que comprar, tengo que invertir en comprar. Las inversiones tienen que comprar maquinarias, tienen que comprar activo productivo. Pero esa compra de esos activos implica un compromiso de mediano o largo plazo, que no querían estas inversiones. Estas inversiones que querían estar más un tiempo, tenían la oportunidad de una rentabilidad mayor, y después, cuando Estados Unidos se recupera, salen estos dólares, estas inversiones, y retornan al país, por las cuales estuvieron mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, el crecimiento que tuvo ahí no se dirigió a inversiones productivas, se dirigió más bien a otro tipo de, ¿no? A otro tipo de campos. Entonces, que no eran pues que eran de corto plazo. Entonces, el manejo macroeconómico se complicaba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había volatilidad. Entonces, ¿qué generó? Generó dos situaciones. Una, generaron apreciación del tipo de cambio, ¿no? Tipo de cambio. Otro B era un boom crediticio. Crediticio. ¿De acuerdo? ¿Por qué boom crediticio? Porque tenían tantos soles que los bancos necesitaban colocar. Entonces, que tocaba la puerta, pues llamaban por teléfono a las empresas: mira, tengo acá dinero, mira, a lo mejor te puede interesar tener una línea de crédito. Se hacía más flexible, ¿ya? Total de colocarte dinero, ¿no? Y si no reaccionaba el mercado, pues te bajaban la tasa de interés para hacerlo atractivo, pero no se podían quedar. Entonces, se generó entonces también había una sobreinversión interna. Sobreinversión interna. Y el crecimiento exportador se comenzó a hacer más lento. ¿Por qué se hacía lento? Porque no crecían las industrias, pues. Crecían otros sectores, pero la industria no crecía tanto. Entonces, comenzó a generarse mayor riesgo. Se generó percepción de mayor riesgo. ¿Y por qué? Por la siguiente razón. Yo soy inversionista. Saqué mi dinero en Estados Unidos. Lo meto acá a estos países, con la expectativa de tener mayores rentas. Y estoy viendo
ya estoy invirtiendo y estoy viendo ya mi dinero acá, en estas economías, y voy observando algo raro. Me están ofreciendo tasas mayores, ¿no? De lo que yo puedo recibir en Estados Unidos, pero no veo que el sector industrial crezca. Entonces, ¿por dónde está el crecimiento? ¿Qué es lo que está creciendo? Porque necesito que algo crezca en la economía para que me pueda pagar mi inversión. Y si no está creciendo la inversión en estos países, inversión productiva, entonces, ¿de qué estamos hablando? Por otro lado, estas inversiones que venían de extranjeros no querían quedarse mucho tiempo acá en estos países. Entonces, estos inversionistas comenzaron a recibir propuestas en el mercado, ¿no? Donde decían, mira, invierte en este sector y tu rentabilidad va a ser mayor. Y decían, imposible, porque no puede ser tan alta. ¿No? Rendimientos de sectores tan grandes no pueden ser. Algo está mal. ¿No? Entonces, se comenzó a generar desconfianza. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, se comenzó a generar una crisis que más bien fue una crisis desde el punto de vista privado, ¿cierto? Desde los sectores privados generaron esta crisis, ¿no? Y esta se localizó, entonces vamos a poner crisis privada, y focalizada en los bancos, ¿no? Entonces, los bancos recibían dinero, ¿no? Y ellos querían colocarlo en préstamos de mediano y largo plazo, ¿ya? Porque había presión. Oye, ¿cómo vas a sustentarme? Que yo tenga interés si no veo crecimiento en el sector productivo. Entonces el banco, al recibir ese mensaje, comenzaron a incentivar, comenzaron a ofertar sus colocaciones de dinero en el mediano y largo plazo, ¿ya? Y les ofrecían a tasas bajas, ¿ya? Pero ese dinero que recibían los bancos tenían que devolvérselos a quienes se los habían dado. ¿Y quiénes habían dado ese préstamo a los bancos? Los inversionistas de afuera. Y los inversionistas de afuera le pedían, ya, yo te doy mi dinero, pero me lo retiro en el corto plazo. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? Daban préstamos a largo plazo, ¿no? A sus clientes con el dinero de los inversionistas que le pedían que se lo pagaran en corto plazo. O sea, recibían dinero y tenían que pagarlo en un año, por ejemplo, un año, 2 años. Pero ellos colocaban su dinero a sus clientes para que se lo pagaran en 5 años. La pregunta es, ¿con qué dinero con qué dinero vas a pagar el préstamo que le están dando a estos inversionistas? Si tus clientes todavía te van a terminar de pagar en 5 años, y tú tienes que pagarlo ya en 2. Entonces el problema se comenzó a originar en los bancos, ¿ya? A ver, para tener una idea. En el año 96, 1996, que fue el problema de la crisis acá, estas economías tenían como cerca de 300 billones, ¿ya? Billones de dólares. Tenían. ¿Ya? En un año, el año después del año 1997, en plena crisis, ¿no? En plena crisis, el crédito, ¿no? El crédito del sistema
se redujo tanto que quedó en un déficit, en menos 34 billones. O sea, todas estas inversiones que vinieron de Estados Unidos y se colocaron acá, en estas economías, ¿no? En menos de un año se fueron espantadas. De 300 a menos 34. Le dejó sin dinero, sin dólares a esta economía, a estas economías. ¿Qué había pasado con todo el bloque? Entonces, el bloque asiático. ¿Qué es lo que provocó ello? De que el bloque asiático en su conjunto perdió competitividad. Entonces, alta inversión, ¿no? Había demasiada inversión y se pedía de que siempre hubiesen proyectos que garantizaban la rentabilidad para incrementar. ¿Ya? Aguantita, por favor. Bien, entonces, acá se producía una ley la ley de- de rendimientos, ¿no? De rendimientos decrecientes, ¿no? O sea, va creciendo la curva, y llega un momento que, como si fuera la joroba de una ballena, ¿no? Y ya por más dinero que yo no vaya colocando, ya los rendimientos incrementales van a ser muy poquitos. Al principio pueden crecer, y después llega un momento en que por más millones que le ponga, va a haber un incremental de rendimiento muy pequeño, cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿no? Como si fuera una asíntota, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo que ocurría también acá. Se aplicaba una alta inversión que llevó a que la calidad de la inversión se disminuyera. Entonces, alta inversión redujo calidad de inversión. Ley de rendimientos crecientes. Entonces, toda esta situación hizo de que hubieran complicaciones y que los bancos se volvieron volátiles, se volvieron vulnerables. Bancos se volvieron vulnerables. ¿Qué pasó? ¿No? Como yo les comentaba, ¿no? Se endeudaron en dólares, ¿no? Y prestaban en moneda nacional de esos países nacionales a corto plazo, a largo plazo. Se endeudaban en dólares en corto plazo
y lo estaban entonces, ahí comenzó su vulnerabilidad, ¿no? El boom de las bolsas que tenían se perdió, ¿no? Entonces, en esta situación, acá era un antes, acá es durante. Durante la crisis, ¿qué pasó con el Perú? Ya Estados Unidos ya se estaba recuperando, ¿eh? Estados Unidos ya estaba recuperándose. Entonces, estas capitales se retiraron. ¿Correcto? ¿Qué pasaba con Perú en esta situación? ¿Alguien me dice? ¿Qué creen que hubiese estado pasando en el Perú? Con estas complicaciones en el bloque asiático. Inicia la crisis en Perú. Claro, o sea, las economías que estaban creciendo, ¿no? Que me pedían metales, me pedían materiales para seguir creciendo, y ya no me lo pedían. ¿No? Claro, Estados Unidos se estaba recuperando y me pedía más metales. Ya por ahí estaba más tranquilo, pero el fuerte que me estaba pidiendo China, perdón, Corea, Indonesia, Filipinas, ya no, ya. ¿No? Es una razón. Otra, de que mi bolsa de valores acá en Lima ya comenzó a bajar su interés, su atractividad, ¿no? Ya, al igual que también estos capitales se iban a Estados Unidos, salieron en estampida, también en nuestro país también, ¿no? Comenzaron también a ver ciertos retornos. ¿Y nuestro país qué quedó? En una situación anterior, ¿no? A la crisis, ¿no? O sea, comenzó a crecer y ya comenzó a bajar, ¿no? Su potencial. Entonces, el tipo de cambio que estaba abajo, otra vez comenzó a subir, ¿no? Las exportaciones comenzaron a bajar, ¿no? Es que llegaban pocos dólares eh, al Perú respecto a lo que sucedía antes. Entonces había menos dólares en el Perú, por lo tanto, entonces el tipo de cambio, el dólar estaba escaseando, el tipo de cambio comenzó a subir. Las tasas de intereses comenzaron a subir también, ¿no? Entonces, se complicaba la cosa, ¿no? Se complicaba. Algunas empresas en el Perú habían apostado en crecer, habían comprado activos, y ahora estaban con una situación muy difícil. Conozco amigos, por ejemplo, que en ese entonces, no sé, eran personas ya mayores que yo, por cierto, ¿no? Pero en ese entonces me acuerdo que en ese año 96, yo estaba todavía recién cumpliendo estaba en mis veintitantos, ¿no? Ya acercándome a los 30, ¿no? 25, ¿no? 25 años tendría en ese entonces. Y había señores que habían ganado mucho dinero en esta situación previa. Había mucho rendimiento en la bolsa de valores de Lima, ¿no? Que se hicieron de mucho dinero, de mucho dinero. Eh, Apostaron por invertir en las acciones de la bolsa de valores de Lima, y en poco tiempo tenían rendimientos muy altos. Tanto así de que eso les permitió comprar muchos activos.
con ese crecimiento que tuvieron, ¿no?, de su dinero, para darles una idea, apostaron mucho, o sea, pues, apostaron fuerte, ¿no? Se arriesgaron, ¿eh? Eso sí, se arriesgaron, porque metieron todo su capital, o sea, todo su capital. Y hasta vendieron todavía algunos inmuebles que tenían para meterlos acá, ¿no? Con el riesgo de perder. Pero al final salieron ganando. Entonces, por ejemplo, varios de ellos me decían, llamaban a las nuevas propiedades que habían conseguido por las ganancias, compraban propiedades, ¿no? Nuevas propiedades, ¿no? Y les ponían los nombres de las acciones de las empresas, ¿no? Los nombres de las empresas que con las cuales habían negociado sus acciones y bonos. Entonces decían, a su casa le llamaban Buenaventura, a su terreno le llamaban BCP, ¿no? Una cosa así, ¿no? Mucho dinero ganaron, ¿no? Mucho dinero. Pero después, pero rápidamente después, y de un momento a otro, después todo lo que ganaron, pues no lo perdieron, ¿no? Porque supieron rápidamente capitalizar, o sea, sacaban el dinero y lo convirtieron en activos, ¿no? No lo mantuvieron, ¿no? Pero aquellos que estaban muy golosos, ¿no?, con esta reacción, y lo que habían ganado lo estaban reinvirtiendo otra vez, y al final las acciones comenzaron a bajar tanto que lo perdieron, pues, ¿no? Así como a lo que ganaron, perdieron, pues, ¿no? Entonces acá también sucedió, pues, en esta época, situación muy difícil, ¿no? Entonces, y los bancos en el Perú no tenían liquidez, no tenían liquidez en dólares. Negaban los préstamos en dólares, ¿no? Restringían los préstamos en dólares, ¿no? Le ponían a los clientes que iban a solicitarles excusas diversas, pero la consigna era no dar préstamos en dólares porque no tenían dólares los bancos, ¿no? Y era bien difícil, ¿no? Repercutió. Entonces, aquellas empresas que ya veían esta situación que se estaba generando y que iba a causar serios problemas, ya comenzaron otra vez a tomarse supervisiones. En cuanto al tipo de cambio, en cuanto a la actividad económica del sector, a la actividad, al crecimiento de la economía en el país en general, etc., ¿no? Entonces, era muy importante entonces el hecho pero y la pregunta es ¿por qué los bancos siguieron prestando entonces a corto plazo? ¿No? Entonces, una explicación que se hablaba ahí, que está relacionada con un concepto llamado moral Hazard, ¿no? ¿Cuál es el concepto de moral Hazard? Es que consiste en el hecho de creer que siempre existirá un prestamista de última instancia que va a asumir las deudas. O sea, los bancos seguían haciendo esto, seguían prestando, seguían endeudando. ¿Por qué? Porque siempre pensaban de que en los problemas siempre lo van a ayudar. Y efectivamente, cuando una empresa es tan grande, o cuando un grupo de empresas es tan grande en la economía, cuando tienen problemas, siempre el Estado saca la cara por ellos. ¿Y por qué? Porque las consecuencias, si no lo hace, van a ser peores. Ejemplo, Estados Unidos. En el 2008 ocurrió eso con Estados Unidos, ¿no? Con la crisis de boom
que se focalizó en el sector inmobiliario. Entonces, ¿qué pasó con Estados Unidos? Los bancos tenían liquidez, tenían que colocar dinero. Y dijeron a la población, dijeron, te vamos a dar préstamo. Aprovechalo, está barato el préstamo. Pero ¿dónde lo voy a colocar? Bueno, te recomendamos que inviertas en comprar inmuebles. No importa, ¿no? Entonces, total de que les compran. Entonces, la gente comenzó a adquirir, ¿no?, crédito, pero al poco tiempo estaban en problemas, porque la situación cambió, la situación de economía, ya la economía se redujo, y ahora ¿con qué pago? La gente entonces que había comprado y que tuvieron problemas con su trabajo, qué sé yo, o con la empresa donde trabajaban, ya no reciben los mismos ingresos. Entonces ya no tenían cómo pagar las cuotas. Entonces comenzaron a abandonar, pues, ¿no? Entonces, la gente que habían comprado una casa, un inmueble, ya no podía pagar, entonces el banco les ejecutaba. Y los bancos teniendo tantos inmuebles que había ejecutado, ¿qué hace con tantos inmuebles? Si lo que necesita es dinero. Los bancos necesitan, porque de eso viven, ¿no? No les interesa tener tanta propiedad, les interesa nada más el dinero. ¿Qué me hago con ese dinero acá? En inmuebles que ya me los han devuelto. Y comienza entonces a haber crisis, ¿no?, en los bancos. Y los bancos pedían, bajo ese concepto en Estados Unidos, pedían la ayuda de Estados Unidos para salvarlos. Y el gobierno de Estados Unidos dijo, no, tú privado, tú te metiste en ese problema, tú te salvas. Tú ves cómo te salvas. Entonces, cayó el primer banco. Se declaró en quiebra el primer banco. Entonces, cuando se anunció la quiebra del primer banco, la situación fue peor. Entonces, todos pensaban de que también corrían la misma suerte de todos los demás bancos. Y la gente, el sistema, todo se puso nervioso. Y entró en crisis, ¿no?, rapidísimo. Entonces, racionó ahí, el gobierno de Estados Unidos racionó y dijo, ¿qué hemos hecho? ¿No? Mejor hubiésemos rescatado y hubiésemos perdido menos. Entonces gatilló, ¿no? Se gatilló la crisis, que le salió mucho más costosa. Entonces, al final dijo, ya, no vamos a permitir que otro banco fracase, ¿no? No, que quiebre. ¿Y por qué no permiten? Porque los bancos tienen toda una cadena, ¿no? Ellos financian a su vez a empresas, y estas empresas tienen a su vez otras empresas, y otras empresas, y otras empresas, toda una cadena. Cae el banco y cae la cadena productiva, cae también entonces el sistema productivo de Estados Unidos. Y por lo tanto, cae también, no solo el sistema productivo, sino también el nivel de empleo. Entonces el Banco Central, la FED, entonces que tenía como meta velar por la estabilidad económica, pero también por el empleo, tenía que actuar. Entonces actúa en rescate, no le quedó otra. Igual también sucede con grandes empresas así, súper grandes, que tienen una participación respecto a la economía fuerte. Si en un momento caen, ellos saben de que el gobierno los va a rescatar, ¿no? Por esas consecuencias. Entonces, entonces, bajo ese mismo concepto, los bancos también estaban pensando eso. Decían, bueno, el efecto de enamorar a Hearst, ¿no? Siempre va a haber en última instancia alguien que va a asumir mis deudas, pues. Entonces, si no las puedo asumir yo, como banco, en este caso los asiáticos, ¿no? Prestaban. Si tengo problemas, no importa, porque siempre me va a ayudar el Estado. Pero no me dieron el riesgo de seguir prestando.
Entonces, ¿qué pasó? Cada economía, en este caso Indonesia, Corea, Filipinas, comenzó a defender el tipo de cambio. Sus monedas comenzaron a elevarse su tipo de cambio. Ante el nerviosismo, comenzaron a elevarse su tipo de cambio. Recuerden de que los dólares en esas economías se fueron. Entonces, había escasez de dólares. De sus monedas, su tipo de cambio comenzaron a subir. Pero era tan fuerte ese crecimiento que para frenarlo, ¿qué hacían su Banco Central de Reserva? Metían sus dólares en sus reservas internacionales netas, los metían a la economía para que no suba tanto el tipo de cambio. Pero está bien en el corto plazo hacerlo, pero día tras día, pasaba, y siempre los bancos centrales metían sus reservas internacionales netas, metían sus reservas, al final ya no tenía reservas. Y el primer país que abandonó su moneda, porque no podía defenderla, fue Tailandia. ¿No? Tailandia abandonó la defensa del baht, ¿no? Que es la moneda nacional. ¿No? Ante ello, entonces, al abandonarlo, se comenzó a elevar tanto la tasa de interés, ¿no? Que estalló la crisis bancaria. Hubo una sequía crediticia, ¿no? Se originó una drástica recesión de la economía. Y la morosidad de los bancos, como no podían pagar, se elevó la morosidad. Pero no era porque no porque sus tasas de interés o sus colocaciones eran de pérdida, no. Sus colocaciones eran solventes. O sea, ellos prestaban una cantidad, presentaban dinero y comprometían a un pago. Claro que contablemente era mayor, pero no tenían plata, ¿no? ¿Por qué? Porque su solvencia estaba focalizada en el mediano y largo plazo. Y en el corto plazo se caracterizaba porque no tenía liquidez, no tenía efectivo. Entonces, Tailandia abandonó su moneda, Corea también, Filipinas también, Malasia también. Todas las economías estaban en cero dólares, ¿no? ¿Y qué pasó? En el año 97 entra pues al rescate el Fondo Monetario Internacional, ¿no? A estas economías y inyectó dinero, pero con ciertas condiciones. Primero, como se había detectado que el problema, realmente lo que sucedió fue de que el éxito de estas economías, ¿no? De rápido crecimiento, debido al flujo de dinero, fue su fracaso. La razón de su éxito se constituyó también en su razón de fracaso. ¿Por qué? Porque no regularon este flujo, ¿no? Sus bancos centrales de la reserva no tuvieron la capacidad de poder regular, ¿no? Crear reglas, ¿no? Mecanismos, ¿no? Para que no venga de golpe, no venga con cierto orden. Entonces, eh, se produjo un efecto contagio, ¿no? Los inversionistas salieron unos y los demás le siguieron, ¿no? Y empresas grandes en estas economías quebraron, ¿no? O sea, quebraron en los países, ¿no? En los países donde estaban. Por ejemplo, había una empresa en Corea llamada Hambo Steel, quebró, ¿no? Con 6 billones, ¿no?
casi quiebra Kia Motors, por ejemplo, ¿no? Kia Motors, ¿no? Es lo que recuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Primero el Fondo Monetario Internacional. Siendo esta tu problema, entonces haz reformas, implementa reformas fiscales y monetarias, primero, contractivas. Es decir, estabiliza primero tu tipo de cambio. Segundo, implementa un sistema de regulación y supervisión financiera, ¿no? Y tercer paso, no puedo lamentablemente, el Fondo Monetario Internacional, no puedo lamentablemente rescatar a todos los bancos. Mucha plata. No me va a alcanzar. Entonces, lamentablemente, de todo el grupo de bancos que estuvieron en problemas, algunos fueron rescatados y otros se les dejó para que puedan cerrarlos, ¿no? Cerrarlos, ¿no? Puedan cerrarlos. Entonces, en esta situación en el Perú, ¿qué sucedió? ¿No? No hubo deuda privada, no hubo inversión privada en el corto plazo, ¿no? Nuestras economías no pudieron expandirse en esa época del 96, ¿no? Y seguido a ello, las repercusiones también repercutió y afectó también a Brasil. Así como nos afectó a nosotros, a Brasil también nos afectó. Y Brasil, a su vez, nos pasó parte de su efecto. Entonces, en el año 98, 99, en el año 99, 2000, por efecto de la crisis económica brasilera, también o sea, ¿qué pasó? Nuestra economía se ve afectada primero por las asiáticas, ¿no? 97, 98. Respiramos un poquito, ¿no? Cuando se recuperó, y ¡pam! Cae otra vez el efecto, pero ya no por Tailandia, por un asiático, sino por Brasil. ¿Y por qué Brasil? Porque los inversionistas para países emergentes como nosotros, como Perú, por ejemplo, no somos interesantes para ellos. Ellos simplifican su óptica y ven a nuestro país como un bloque, es decir, el bloque sudamericano. Entonces, y entre el bloque sudamericano, el principal referente es Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil tiene más del 60% del PBI de toda Sudamérica. ¿No? Y si algo le sucede a Brasil, entonces pone nervioso, a pesar de que se ponen nerviosos a los inversionistas porque tienen en toda Sudamérica. ¿No? Y efectivamente, la crisis de Brasil hizo que tuviéramos también otro año y medio, 2 años también de restricción. Al final, entonces, desde el año 96 hasta el 99, fueron 4 o 5 años casi de situación difícil, ¿no? De escasez, ¿no? Para el Perú. Entonces, las industrias, las empresas, las organizaciones productivas en el Perú, tuvieron que tener entonces un comportamiento bastante pendiente de lo que sucedía en todas las economías de otros países, porque no sabían qué más podía pasar. ¿No? De ahí, por ejemplo, ¿qué sucedió, por ejemplo, con Brasil, ¿no?
Entonces, la principal, por ejemplo, la principal razón en Brasil no fue un problema privado, como lo fue en Asia. Fue un tema político en Brasil, ¿no? ¿Y cuál fue el detonante de esa crisis, ¿no? Que en el año 99, a inicio del 99, me acuerdo yo bien, porque era el año previo al cierre del milenio, ¿no? En este caso, el gobernador de Minas Gerais, recuerden que Brasil es un conjunto de estados independientes, ¿no? Estados federados, ¿no? Que se gobiernan de manera independiente, ¿no? Entonces, el gobernador de Minas Gerais, que se llamaba Franco, se apellidaba Franco, declaró que no iba a pagar su deuda al gobierno central. Ellos habían tenido como gobiernos independientes, también habían tenido préstamos a través del gobierno central. Tenían, creo que 15 o 20 billones, y de repente dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero pagarte. Por lo menos un mes no te voy a pagar. Y eso detonó, pues, ¿no? En enero se genera del 99, que generó pues la crisis. ¿Y cuál fue la implicancia en el Perú? ¿No? Que el impacto no va por el lado comercial, sino fue por la percepción de los inversionistas en la región, como les había manifestado, ¿no? Y dado de que siempre nuestras economías, mucho depende de los choques, que hemos visto justamente en la imagen al inicio, pues nos vemos afectados. Hubo efectos de contagio y efectos dominós. ¿Qué fue un efecto contagio? ¿No? ¿Qué es un efecto contagio? Es un efecto que ocurre cuando un país se ve afectado porque su economía está estrechamente relacionada con la economía del país afectado, ¿no? Casi generalmente va por el lado comercial, ¿no? Principalmente va por el lado comercial. Y el efecto dominó ocurre cuando países con los mismos problemas, ocurre cuando países con los mismos problemas, el país recién afectado, son atacados por los inversionistas. Es decir, el inversionista revalúa la capacidad de pago del país. El país no tiene capacidad de pago, entonces es el efecto dominó, ¿no? Y así pues podemos hablar de los efectos de la crisis rusa también, que por esa época también ayudó a acentuar más nuestras economías. Entonces, la conclusión, un poco terminando la sesión de hoy día, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tener presente? Primero, las empresas están en un sistema, las organizaciones. Y si bien es cierto, tenemos que concentrarnos en aprender las herramientas, metodologías que ayuden a que la gestión de la empresa se optimice, pero eso no puede dejarnos de distraer o pensar que solamente eso va a suceder y tenemos que desconectarnos del exterior. No, tenemos que estar atentos a lo que sucede también externamente. Y externamente significa entonces estar pendientes de qué variables están afectando el sector industrial o comercial a la cual se encuentra nuestra empresa. Segundo, variables que produzcan impactos positivos o negativos en el entorno nacional, en el entorno sectorial, en el entorno nacional. Y por último, aquellas variables que impactan o que van a tener un impacto a nivel internacional. Por ejemplo, las que hemos visto acá, ¿no? Hay situaciones también de manejo interno, sucede solamente en el Perú, que hay que estar atentos, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, señores, ¿no? Y no perdamos la lectura de variables, de las principales variables que dinamizan estos sectores, ¿no?
y qué manera podemos anticiparnos a las mismas y cómo podemos nosotros prepararnos para que esos choques, esos golpes que van a venir de todas maneras, nos encuentren mejor parados, mejor preparados, ¿no? Entonces, si sé de que se van a reducir eh, mis actividades comerciales, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces tendré que ampliar qué hago con mi gente. Si no encuentro otras actividades en donde colocarlas, cuando esté bajo, entonces tendré que despedirlas, ¿no? Hay empresas que trabajan inteligentemente y establecen planes de acción. Ya están preparados. Entonces, si yo sé tal cosa, ya hago tal cosa, ¿no? Entonces, de tal manera de que pueden sobrevivir. Entonces, ¿qué quiere decir? Se adaptan al cambio. Son empresas que es adaptativas, se adaptan, son flexibles, ¿no? Eso es lo que necesitamos que ustedes puedan también captar. Entonces, muy ligado a los últimos temas del curso, donde hemos visto la parte de la variabilidad. Entonces, la recomendación es que sigan ustedes con lo aprendido, perfeccionando, mejorando su conocimiento. Ya es decisión de cada uno y de gusto también, ¿no? De preferencias también. Pero aquellos que tengan preferencias, por ejemplo, para en este campo, sigan, ¿no? Aprendiendo un poco más y ampliando el conocimiento sobre estas herramientas, ¿no? En entornos de incertidumbre, ¿no? Y también puedan seguir ampliando otras herramientas, ¿no? Que no tengan incertidumbre, sino que amplíen mucho más su conocimiento para que también puedan responder adecuadamente. Bien, señores, entonces eso es un poco lo que quería yo transmitirles en esta sesión y que le va a ser de mucha utilidad en las siguientes. Recuerden, si quieren seguir viendo, entendiendo estos aspectos, porque lo que hemos visto acá de la crisis en el grupo asiático es muy particular, pero si ustedes ven cómo se realizó, por ejemplo, la crisis rusa, cómo se realizó la crisis española, la Grecia, Estados Unidos, Brasil, México también, tuvo ahí el efecto tequila, tuvo ahí sus particularidades. Entonces van a encontrar motivaciones, razones diferentes, variables diferentes, lecturas. En ciertos momentos van a encontrar que las decisiones que debieron haberse tomado en un momento determinado y que obedecen a la técnica propiamente dicha, a la racionalidad, la racionalidad que la teoría nos dice que debemos hacer y que debieron haberlo realizado en ese momento, pues por ciertas razones no lo hicieron, ¿no? Los decisores tomaron acciones contrarias a lo que la teoría nos decía. Entonces, cuando ocurre este tipo de cosas, entonces ya ustedes saben, va a haber problemas tarde o temprano. Y el punto es saber anticiparse, ¿no? En qué momento posiblemente ocurra y cómo prepararla. Bien, señores. Entonces, no sé si algo del punto que hemos tocado necesita alguna consulta sobre el tema de... ¿Me haces saber, por favor? ¿Ninguna? Ya. Recuerden de que la siguiente clase el día viernes tenemos cuarta práctica, ¿ya? Profesor, ¿qué temas vendrían para la cuarta práctica? La cuarta práctica vendría principalmente de lo que hemos visto de los enfoques de beneficio-costo, ¿de acuerdo? Diferentes enfoques, quizás venga por ahí algún tema. Definitivamente va a venir el tema de análisis en contexto de incertidumbre, pero sí, ¿no? Sencillo, ¿no?
puede ser que venga algo de teoría, pero no teoría de conceptos, ¿no? O sea, pregunto por un concepto y ustedes digan qué cosa es, eso no va por ahí. Quizás puede hacer un planteamiento de un texto, de un artículo, de un video, donde en su lectura se asocia a los puntos que hemos visto y cuya respuesta más bien debe estar planteada por parte de ustedes, no por un resumen de lo que ustedes puedan leer del texto o un resumen de lo que como video quizás puedan ustedes encontrar, porque no le estoy pidiendo resumen, lo que estoy pidiendo es un comentario. Entonces el comentario tiene que ir por su interpretación, ¿no? ¿Cuál es el mensaje del texto? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo podemos relacionar lo que dice el texto con el contexto nacional, con el contexto de las industrias en el Perú, en la actualidad? Si es que en algo se puede hacer un comparativo, ¿no? Y siempre en su narración, en su formulación de respuesta, la utilización de conceptos que hemos hablado, ¿no? Los conceptos de interpretación, ¿no? Entonces, ustedes empleen en sus respuestas los conceptos, ¿no? Que han aprendido, ¿no? Que permitan profundizar mejor Entonces, yo lo que evalúo es relacionamiento de los conceptos teóricos con la aplicación en virtud de lo que ustedes están leyendo, su interpretación, su aplicación a un contexto peruano, a un contexto de lo que podría estar pasando ahora, o de lo que podría estar sucediendo para el común de las empresas ahora o más luego, ¿no? Ese tipo de cosas son las que yo valoro y evalúo. Más que una suerte de ver en un contenido de respuesta, pues un resumen, porque eso es lo que estoy pidiendo, ¿no? A pesar de que a veces siempre digo esta recomendación, no solamente en el curso que lo he hecho anteriormente cuando enseñaba este curso, ya hace 5 años atrás, sino también para los cursos que yo dicto actualmente, ¿no? Como en otros cursos, ¿no? Siempre también ese enfoque, ¿no? Respóndame utilizando, conjugando los conceptos ya aprendidos y aplicarlos en la respuesta. Y no tanto en hacer un resumen, porque el resumen no pido. No evalúo el resumen. El relacionamiento. Básicamente eso sería lo que sería, ¿sí? Sí, profesor. Bien, señor. Entonces, el día viernes nos encontramos. Muchas gracias. Hasta luego. Ah, profesor. Hasta luego, profesor.